Continuamos con más información y un tema que es de relevancia a nivel nacional y a nivel internacional también, y que incluye al territorio de Santo Domingo de los Áchilas en el ámbito productivo, el caso Furukawa, entendiéndose de que en Santo Domingo se produce gran cantidad de abacá y las condiciones que se denuncian a través de la empresa Furukawa realmente son condiciones muy apegadas a un tema de hasta cultural, se podría decir, un momento determinado, y que se sigue manteniendo en muchos de los casos todavía en plantaciones de abacá en la actualidad. Esta repercusión o este pronunciamiento de una Corte Constitucional será interesante porque debe servir como modelo del Estado ecuatoriano de cómo tiene que actuar. Si bien es cierto, existió una apelación y hacemos contacto. Alejandra, nos encontramos al aire en este momento. Le cuento, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ella es abogada del Comité Solidario Furukawa Nunca Más. Muy buenos días, bienvenida a Saracá y le escuchamos. Sí, buenos días, María Elena. Muchas gracias por este espacio. En efecto, el próximo día martes, la Corte Constitucional, la jueza ponente Daniela Salazar, nos ha convocado a audiencia después de 2 años aproximadamente que el caso llegó a esta Corte para escuchar todas las alegaciones de las partes. Este es un proceso en el que la Corte Constitucional va a revisar todo el proceso, no únicamente las sentencias. Recordemos que son 2 procesos judiciales, 2 acciones de protección. La primera es la que nosotros patrocinamos y que incluye a 123 víctimas. Y hay una segunda demanda que fue patrocinada por la Defensoría del Pueblo que incluye a 215 víctimas. Es decir, que el día martes vamos a discutir sobre los derechos de 338 personas. Ahora, Alejandra, es interesante entender, porque esto debería marcar precedente, esto debería ir mucho más allá de un caso particular, y esto tiene que generar modelos que realmente sean de ejemplo para que no se continúen dando, pero lastimosamente cuando la denuncia se da hacia una empresa en particular que tiene una forma de proceder, pero también al Estado ecuatoriano en el sentido de quién es quien regula el territorio, y de una manera como que se saca al Estado la responsabilidad y dice, no, el Estado no tiene culpa aquí. Y básicamente la empresa se vuelve un tema muy particular y se podría decir que esta empresa es la que vulneró, la que tiene la culpa absoluta, y luego que las sanciones se den con la empresa, posiblemente las reparaciones a estas familias. Pero ¿qué pasa con aquella gestión de la agricultura ecuatoriana que lastimosamente se sigue manteniendo bajo estas condiciones? Como tú bien lo has señalado, la costumbre tiene mucho que ver en este caso. Son prácticas que se han naturalizado en contra de los campesinos en los sectores rurales. Es por eso que es tan importante esta sentencia que la Corte Constitucional va a tener la oportunidad de dictar, porque como bien señalas, aquí son los jueces que tienen la competencia para dictar precedentes, para visibilizar que estas prácticas existen, porque tenemos informes de la Relatoría de Formas Contemporáneas de Esclavitud de 2010, que hizo una visita a Ecuador y que ya llegó a establecer que en Ecuador subsistían las prácticas análogas a la esclavitud. Entonces, la Corte Constitucional pues va a tener esta oportunidad de pronunciarse sobre este tema y sentar estos precedentes para que luego puedan ser aplicados a otros casos que puedan ser análogos. Y en efecto, esta es una responsabilidad compartida. La empresa Furukawa es el responsable directo por todas las violaciones. Recordemos que hay una sistematicidad en este caso. No es una violación que se ha sostenido en el tiempo por más de 50 años y que ha afectado a 3 generaciones vivas de personas. Es realmente una violación muy grave de derechos humanos, masiva, porque se violan varios derechos simultáneamente, no solamente la prohibición de esclavitud por existir esta práctica de servidumbre, sino también derecho a la salud, a la educación, a tener un nombre incluso. Recordemos que muchas personas no tenían registro de identidad. Pero en efecto nosotros también siempre hemos estado señalando la responsabilidad del Estado por omisión, por todo lo que debió saber hasta el año 2018. El 2018 es el año hito, 2018-2019, porque ahí es cuando el caso se hace público. Entonces, lo que nosotros le exigimos al Estado es que presente qué controles hizo antes de ese periodo, los más de 50 años que tenía de existencia la compañía, más aún tomando en cuenta que en el año 2015 recibió incluso una condecoración al mérito a las relaciones laborales que mantenía con sus trabajadores, que se lo dio el propio Ministerio de Trabajo. ¿Dónde estuvieron estos controles
50 años antes, que no permitieron que el detecte estas prácticas. Y luego, de 2019 en adelante, lo que ha pasado hasta la presente fecha, nosotros les acusamos al Estado ecuatoriano que no ha tomado medidas de reparación adecuadas. Y por adecuadas me refiero a que hayan logrado cambiar las circunstancias, revertir esa situación de exclusión en que las víctimas se encontraban. Las víctimas al día de hoy, 2024, se encuentran exactamente en las mismas condiciones, incluso en algunos casos tal vez peor. Entonces, es todo esto, pues es lo que la Corte Constitucional va a tener la oportunidad de revisar, analizar el fondo de ambos casos, revisar las sentencias, porque recordemos que en el primer proceso, el que hice mención, el de 123 víctimas, tenemos una sentencia favorable en contra de la empresa, pero no en contra del Estado. Pero en la segunda demanda, la que presentó la Defensoría del Pueblo, tiene 2 sentencias en contra. Es por eso que ellos ya se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera que esta también es una oportunidad para que la Corte Constitucional resuelva dentro de la justicia interna de este país, de manera que el caso no tenga que ir a corte internacional. ¿Por qué? Sobre todo porque llegar a una corte interamericana toma muchísimos años y las condiciones de las personas, el empobrecimiento en el que se encuentran es tal que probablemente no van a llegar a ver esta tan anhelada justicia y reparación. En nuestro caso ya han fallecido 8 personas desde que empezamos el proceso en el año 2019. No podemos esperar 10 años más hasta que el caso llegue a la Corte Interamericana. Sin lugar a dudas, este es un caso que genera precedente y que debe llamarnos a la reflexión de cómo culturalmente, porque como bien señala, son 50 años, mucha gente que salió de ahí, usted señalaba, posiblemente estén en peores condiciones, y es que lo único que sabían hacer era básicamente trabajar con el abacá y nada más. Y lastimosamente allí también fue un foco para denigrar el tema del acceso a la educación, el tema del acceso a la salud, es decir, la ausencia posiblemente muy lejanas de los centros poblados, y mucha gente nació, creció y murió en esos espacios porque así se ha hecho siempre. Ahora, si bien es cierto, este caso de 338 ciudadanos que necesitan tener reparación en un momento determinado, si únicamente se limita a esa reparación exclusivamente, no será precedente. En 10, 15, 20 años posiblemente volveremos a escuchar de esa manera. ¿Qué se puede hacer? Y ahí le pregunto desde la condición de sectores, de gremios, de ONGs, para acompañar, si bien es cierto, al Ministerio de Agricultura, a las organizaciones vinculadas al tema productivo, para que esto no se continúe dando, porque caso contrario es una confrontación en la que se centran en defensa y en denuncia, y está bien hacerlo, pero hay otro camino que necesitamos abrir para ir cambiando estas prácticas. Sí, es muy importante lo que dices. Yo creo que en principio hay que generar espacios de sensibilización respecto a esta problemática, ¿no? Tiene que partir del reconocimiento del Estado de que tenemos este problema. Si el Estado no reconoce que en Ecuador existen prácticas análogas a la esclavitud, si Ecuador no reconoce que estamos atravesados de un racismo profundo dentro del Estado y dentro de todas las personas en general, no se va a poder revertir realmente porque estamos frente a un problema estructural. Las organizaciones sociales podemos intentar apoyar, podemos acompañar en cierta medida. Recordemos, en este caso se tiene identificadas a más de 1.200 personas afectadas. Y lo que se ha logrado entre la Defensoría y el Comité de Solidaridad es el acompañamiento de 338 personas apenas. Las garantías de no repetición es algo importante que también se va a poder discutir en la audiencia de la Corte Constitucional. Y aquí yo quiero agregar algo más, Marianela, algo grave e importante que ocurrió el día de ayer. Como señalé en principio, el próximo martes será la audiencia. Sin embargo, al día de ayer, en las horas de la tarde, tuvimos una denuncia por parte de un grupo de personas que viven en una de las haciendas del kilómetro 33, en la que nos informaban que se había hecho presente una delegación del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, pero acompañados también del señor gerente general de Purucagua Plantaciones, y estaban ahí tal vez varios elementos de fuerzas del orden, policía, militares,
no tenemos la certeza. Lo cierto es que esta aproximación en vísperas de la audiencia se la hizo insinuando primero que se llegaba a verificarlo, así lo dijo el señor Herrera a las personas con las que yo tuve contacto, a verificar si se estaba explotando el Abacá, si se estaba haciendo uso del suelo, para inmediatamente sugerirles que era en vano venir a la audiencia de la próxima semana, que no se iba a llegar a nada, e incluso tal vez podía haber la posibilidad de llegar a acuerdos extrajudiciales, entiendo, para llegar a alguna especie de compensación. Nosotros el día de ayer denunciamos públicamente en redes sociales este hecho, hemos puesto también en conocimiento de la jueza sustanciadora del caso, porque consideramos que estas prácticas son desleales al proceso, porque se está invitando, promoviendo, aprovechándose una vez más de la vulnerabilidad de las personas, otra vez intentando coaccionar, otra vez intentando intimidar hasta el último momento para que las personas no se presenten y no vengan a la audiencia, donde esa va a ser la oportunidad, como ya lo hemos analizado en estos pocos minutos, la oportunidad de que la Corte les escuche, la oportunidad de que la Corte se pronuncie, que pueda analizar estas dos facetas de la vulneración, la que corresponde a la empresa, y que allí habrán unas medidas de reparación, pero sobre todo también la responsabilidad del Estado y las medidas de reparación, que dentro de esas incluye esta que estábamos hablando, las garantías de no repetición, que pasan no solamente por obtener una sentencia que dicte precedentes, sino que tiene que haber una articulación con la Asamblea Nacional, con las reformas legislativas que fueran del caso y también con la política pública. Si no hay esta articulación desde estas tres funciones del Estado, que son las que promueven y deben garantizar el ejercicio de los derechos, no vamos a lograr salir. Solamente las organizaciones, solamente haciendo los acompañamientos, la responsabilidad es del Estado. Nosotros estamos aquí para apoyar a la gente en la exigibilidad. Ok. ¿Qué se espera o cuáles son nomás las posibilidades de pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿Qué nomás pudiese decir frente a este caso? Lo que nosotros esperamos que ocurra es que se revisen las dos sentencias de cada caso, o sea, cuatro sentencias, y que se ratifique en su totalidad la sentencia de primera instancia de la primera acción de protección que declaró la responsabilidad de la empresa Furukawa y del Estado ecuatoriano. Okay, y de hecho, podrían hasta mejorarse las medidas de reparación. Ok, y esas medidas de reparación indican qué cosas, por ejemplo, ya hablando en la práctica, entendiendo de que estas son 338 familias, muchas de ellas nos pueden estar viendo ahora mismo, ¿qué significa para ellos en tema particular? Porque a veces los términos legales se vuelven muy elevados, pero en mi práctica, mi reparación a esas 338 personas, si es que ese sería lo que resuelve, ¿qué podría ser? Lo que hemos solicitado y que lo exigimos de la empresa son reparaciones económicas que se compensen todos los años de vida y de trabajo, que se haga obviamente un análisis individualizado porque cada persona tiene una historia distinta, pero que se tomen en cuenta todos esos años de vida y de trabajo y que puedan, en los que la empresa se apropió de su fuerza de trabajo y que pueda haber una cuantificación económica. Lo segundo que nosotros hemos solicitado es acceso a tierras. Está identificado también con mucha claridad que una de las causas para que estas prácticas aparezcan es la falta de acceso a tierras para los campesinos. Entonces nosotros hemos solicitado 5 hectáreas para cada uno de ellos y son medidas que justamente tienen que ser analizadas por la Corte. Nosotros creemos que están directamente relacionadas con las vulneraciones de derechos y que servirían para revertir la situación. Si la persona tiene su propia tierra y la puede trabajar, va a poder construir allí su propia vivienda, va a poder explotar, vender, tener una actividad económica, su propio libro, sería la mejor posibilidad para realmente revertir la situación de ellos. Alejandra, esa podría ser una salida, una respuesta a la que ustedes aspiran. ¿Cuáles son las otras respuestas que podría dar la Corte Constitucional? Realmente ni siquiera lo voy a mencionar, estimada Marianela, porque el caso es demasiado fuerte. Tenemos pruebas, es innegable, no hay una sola prueba presentada por Furukawa que diga de las condiciones de vida y de trabajo. La única posibilidad que puede ocurrir en este caso es que se acepte nuestra demanda y que se dicten medidas de reparación que guarden relación, que realmente restituyan los derechos de las víctimas.